Correcto, y para conocer más sobre esta publicación, la reforma política y sus aportes a la democracia, nos acompaña y es un gusto tenerlo siempre en el estudio Fernando Testa Soldevica. ¿Cómo está? Gracias por la invitación, María. Al contrario, gracias por venir a conversar sobre esta última publicación que además recoge, Fernando, muchas de las ideas y aportes que has venido realizando durante muchísimos años hacia la reforma política y que han generado pues debate y que han sido también, algunas se han llevado a la práctica y que de hecho son normatividad que aplicamos el día de hoy. Bueno, sí, el texto recoge opiniones, diagnósticos, también propuestas que he venido desarrollando a lo largo de algo más de 3 décadas y que fueron publicadas en diferentes medios de comunicación, algunos que también eran derivados de investigaciones y de algunos proyectos de los que venía realizando a lo largo de mi vida profesional. Y entonces la editora me propuso compilarlo y eso es lo que hemos hecho, sistematizar, y esta es una muestra de muchos más todavía, pero que selecciona aquellos que consideramos los más puntuales. Están agrupados en 7 capítulos por temas y el primero de ellos tiene que ver con los momentos de la reforma. Y resulta ser pues que efectivamente el Perú es uno de los países más activos en términos de reformas en América Latina, y ese solo hecho da cuenta de nuestra, digamos, inestabilidad o quizá insatisfacción en términos de lo que se ha hecho. Los países en donde hay mayor estabilidad, pues se reforma poco, ¿no? Nuestro país es activo, no siempre se aprueba, pero siempre se discute, y es un tema que ha pasado a ser además agenda del debate público en los últimos años como nunca en la historia, como nunca en la historia. Ese solo hecho da cuenta, repito, de esta especial campo de trabajo del que estoy no solamente comprometido en términos del debate público, sino también en la academia. Claro. Mira, aquí me llama mucho la atención porque dentro justamente de estos momentos claves de la reforma política hay uno de los puntos aquí que nos habla sobre normas que son insuficientes, ¿no? Que son buenas pero insuficientes. Seguimos en esta misma realidad al día de hoy, porque entiendo que además estas son publicaciones que has realizado, como te digo, hace muchos años, entonces, pero continuamos en este mismo desarrollo. Sí, lo que pasa es que ahí depende de la columna. Yo trataba a partir de un diagnóstico y de hacer también propuestas. Algunas de ellas se materializaban. Lo mío es, repito, desde el punto de vista sobre todo de la academia y la propuesta en el campo de la ciencia política aplicada, pero quienes deben de llevarlas a cabo, y de hecho las han llevado a cabo, es la representación política en el Congreso. Ellos tienen esa responsabilidad. Lo que ha ocurrido en nuestro país es que lamentablemente no ha habido un proyecto político de reforma integral. Lo que ha habido son modificaciones de normas electorales. Y no toda modificación de norma puede ser considerada una reforma política. Y ahí hago precisiones. Vamos a entender entonces una reforma política al conjunto integrado de modificaciones de las reglas de juego de las instituciones, obviamente en democracia. Y entonces, repito, lo que hemos tenido es modificaciones de normas no integradas, insuficientes, contradictorias, y por ejemplo en el campo electoral, que es, digamos, el campo en donde se mueve el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos 12 normas distintas, y se ha presentado al Congreso de la República, incluso los organismos electorales, en diversos momentos, y en varias oportunidades el Jurado Nacional de Elecciones, un código electoral donde sistematice el conjunto de normas. Eso no hay. Entonces, ¿qué ocurre? Al no existir espacios que no están adecuadamente regulados, contradicciones entre las normas, insuficiencias en general, y qué es lo que anoto en uno de los capítulos. Justo ahí va una de mis consultas, ¿no? Precisamente a la necesidad de establecer
este código electoral que reúna no solamente al Jurado Nacional de Elecciones, sino a las 3 instituciones que forman parte del sistema electoral, para que no sean normas reactivas, ¿no? Que es lo que hemos venido teniendo. Así es. Digamos, a ver, claro, las crisis, como la que estamos viviendo, animan, exigen, demandan reformas, ¿no? Porque, claro, hay un reconocimiento que las cosas no están bien, y entonces se habla de reformas. Pero, por ejemplo, en este momento lo que tú tienes es que después del intento fallido de golpe, se habló insistentemente nuevamente de reformas y que era necesaria para pasar a tener un proceso electoral adelantado. No hay ni uno ni otro. Y si es que se está pensando en el 2026, como claro, digamos en términos de cronograma, corresponde, hay una suerte de dinámica que lamentablemente es repetida, que es, se deja de lado esto, porque se asume que hay otros temas prioritarios, pero cuando ya se está cerca de la elección, entonces comienza a correr, tratando de corregir aquello ya que el tiempo no lo permite, claro, y que suelen siendo generalmente modificaciones normativas insuficientes, y así estamos, ¿no? El Perú requiere una reforma integral. El esfuerzo que hizo la Comisión de Alto Nivel por la Reforma Política, que tuve la oportunidad de dirigir, presentamos justamente un plan integral. Se nos acusa incluso en términos hasta los propios políticos de ser algo así como responsables. Uno, que no éramos responsables, porque nosotros nos dieron un encargo de un informe que entregamos a los 2 meses, un trabajo de honor, dicho sea de paso, y que de ellos se tomaron solo algunas, otras las desnaturalizaron y muchas fueron dejadas de lado. No existe, por lo tanto, propuesta. Y tú ves en la Comisión de Constitución, los congresistas individualmente presentan según iniciativas que se les ocurre, a sus asesores, etcétera. O que están más ligadas a los intereses personales. A los intereses personales, particulares, de grupo, etcétera, ¿no? Y no se entiende que una reforma política no solamente trata de modificar, digamos, los diseños, las reglas de juego, etcétera, sino que tiene, así como efectos desincentivadores, o que debiera de tener, para evitar que aventureros ingresen a la política, como de la misma manera, incentivos para que gente que quiera hacer política, digamos, en los buenos términos que debe hacerse, pueden incorporarse, ¿no? Y entonces, repito, no se dan cuenta que las normas van a afectarlos de todas maneras, de las que no se hacen, pero también de las que ahora están presentes. Luego, en el momento de una elección, es increíble, pero los propios políticos se quejan de esas normas que ellos mismos han aprobado, o la insuficiencia por la que han dejado de aprobar otras. La reforma, si bien me mencionabas que la reforma siempre es una respuesta un poco hacia la crisis o hacia algo que sucede en un momento, ¿la reforma puede ser, digamos, preventiva? ¿Podemos ponernos en escenarios futuros? Sí, eso es de lo que se trata, eso es lo que, digamos, parte del libro, digamos, lleva esto. Yo diagnosticaba hace ya algunos tiempos el tema del fraccionamiento como un tema crucial, eso no se discutía, y había que tener medidas como, por ejemplo, los umbrales de representación o vallas, que se implementa a partir del 2006, pero nuevamente, algo aislado, digamos, no resuelve el problema, porque el sistema está compuesto de múltiples variables con efectos propios y de conjunto, y eso no se entiende. Se dice, se repite, los políticos lo repiten, por el momento de la aplicación no lo hacen, ¿no? Y entonces, lo que tú dices es cierto, de lo que se trata es de diagnosticar y modificar aquello que hoy quizá no se nota con claridad los efectos que pueden ser negativos, pero mañana lo pueden ser. Mucho discuto acá, por ejemplo, el tema del diseño de las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, de este presidencialismo que denominamos varios, entre los que me incluyo, presidencialismo personalizado. ¿Y qué ha ocurrido en los últimos 6 años? Todos esos efectos que decíamos que se iba a producir, se han producido. No hay que ser pitonizo, hay que tener, por un lado, y conocimiento, claro. Por otro lado, sentido común, pero uno no hace la reforma, son los políticos quienes tienen que hacer. En ese sentido, por ejemplo, ¿quiénes deberían conformar
digamos, un grupo encargado de pensar en una reforma política, pero no para la siguiente elección, sino de repente en un plan país? Mira, hay modelos distintos según también los países, ¿no? Por ejemplo, yendo un poco atrás en la historia, y hay un capítulo referido, en el año 31 se convocó a un grupo de intelectuales académicos que hicieron una propuesta y de hecho, a partir de ahí, salió la norma de las elecciones de 1931, en un momento de crisis a la caída de Leguía, un momento de crisis muy parecido a este. En el momento de la transición a la democracia, a la caída del fujimorismo, se creó también una comisión integrada por académicos, constitucionalistas, que hicieron una propuesta. Hubo otro momento que ya dentro del propio Parlamento hubo una subcomisión de reforma que sin embargo terminó sin aprobarse. Otro momento en el 2016-17 que fue encargado cuando la mayoría de Fuerza Popular tenía la Comisión de Constitución, lo que encabezó la congresista Patricia Donaire, que hizo una propuesta que tampoco se aprobó. Finalmente aquella que te comentamos, que es fuera del Parlamento y se entrega un informe. Porque, repito, esto también es un tema especializado, Sí, requiere conocimiento, ¿no? Pero especialistas en temas, digamos, de reformas políticas, ¿quiénes serían? ¿Abogados constitucionalistas? Bueno, y ese ejemplo? es el otro tema que yo discuto mucho con mis colegas, amigos constitucionalistas. Este es un campo multidisciplinario. Esto no es privativo de abogados ni de constitucionalistas, que juegan un papel fundamental, pero no único. Yo creo que se ha inclinado mucho a esa mirada que, repito, es importante pero insuficiente. Creo que eso es un trabajo de conjunto y que, termino diciendo, la reforma política es un proceso, y en el Perú es un proceso inacabado. Fernando, la invitación para que todos puedan estar en la presentación del libro La Reforma Política, Ideas y Debates para un Mejor Gobierno, mañana es la cita. Muchas gracias. Sí, muy bien. Entonces, no olviden que es mañana a las 7 de la noche en la librería El Virrey en Miraflores. ¿Y firmarás libros? Por supuesto. Bien, muchas gracias, Fernando, por acompañarnos.